Por favor, tomen sus Biblias y ábranla en Mateo 18. Va a ser el último mensaje en esta serie que tenemos de Mateo 18 y hemos pasado de Efesios 4:25 hacia Mateo. Efesios 4:25 nos dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y se nos ha mandado hablar la verdad. Es lo que debe de hacer todo buen discípulo del Señor Jesucristo. Y hemos aprendido que la verdad tiene un lado positivo y un lado negativo. Hay alertas que hemos nosotros estudiado también. Y en realidad todo es positivo porque lo que buscamos es ayudar al hermano y guiarlo al camino de la verdad, que deje todas esas falsedades. Y a veces hay que decir verdades difíciles y tenemos que decirlas porque queremos que este hermano regrese al camino adecuado, y esas conversaciones son complicadas y debemos de hablar la verdad los unos a los otros como creyentes en amor. Nosotros debemos de saber realmente lo que dice el Señor Jesucristo para hablar estas verdades que a veces son complicados. Y por eso vamos a ir a Mateo 18 y está relacionado con esto de hablar la verdad. Y lo que Mateo nos está enseñando, cómo el cuerpo de Cristo puede seguir el camino de la verdad y cómo podemos nosotros establecer un vínculo de la paz. Vamos a leer Mateo 18 a partir del versículo número 15. Esta mañana vamos a ir hasta el versículo 20 y vamos a terminar este pasaje. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos el pasaje acerca de las ofensas en la iglesia. Y quisiera presentarles el contexto de lo que estamos hablando. Debemos de buscar la reconciliación y vamos a aprender 4 realidades acerca de la restauración. Hemos visto el objetivo de la disciplina de la iglesia, que es la restauración, el contexto de la disciplina de la iglesia, el cual es una familia amorosa. También las excusas de la disciplina en la iglesia y a veces cuando se trata de ofensas personales. Y también hemos visto las actitudes de la disciplina de la iglesia. Se tiene que hacer en amor y humildad. Y en esta mañana vamos a terminar esta sección. Y si no avanzo, probablemente no me van a perdonar ustedes. Y bueno, lo primero que vamos a ver es algo muy obvio, el proceso de la disciplina de la iglesia. El proceso de la disciplina de la iglesia. Y lo vemos en los versículos del 15 al 17. ¿Notaste que hay un proceso muy claro en estos versículos que leímos? ¿Notaste que existe un orden correcto sobre cómo se deben manejar nuestros conflictos en la casa de Dios? Y la razón es porque Dios desea paz. Esta es su casa, Él quiere paz. Es algo que todos deberíamos de saber, especialmente como padres. Nosotros queremos paz y tranquilidad en nuestro hogar. Y esto no puede existir si hay pecado en nuestra casa. Una forma en la cual tú vas a saber como padre o madre acerca de la paz es
si hay una disposición de aplicar una disciplina en la casa, si el hijo no sabe que va a haber una disciplina, él va a estar fuera de control. Y lo vemos en nuestra casa, hay conflictos, hay fricciones. Y lo mismo sucede en la casa de Dios, porque Dios quiere paz, tranquilidad, debe de haber disciplina. Primera de Corintios 14:40 nos dice, pero hágase todo decentemente y orden. Aquí escribe Pablo, o literalmente hay que hacerse las cosas en una manera correcta, honestamente, de acuerdo con el procedimiento apropiado que nos enseña la Biblia. Y la razón es porque nuestro Padre Celestial es un Dios de orden, como leímos. Primera de Corintios 14:33 nos dice que Dios no es un Dios de confusión o literalmente de desorden, como lo dice el griego. No es un Dios de confusión, Él es un Dios de paz. Y la paz viene del orden. Ahora, existe, por supuesto, un Dios de la confusión, un Dios de desorden, y es Satanás. Por supuesto, él fue el primero en perseguir el desorden mediante su oposición a la autoridad que Dios había establecido y generó un desorden. Él fue a sembrar las semillas de la discordia. Ahora, esto es lo que hace Satanás. Siempre va a buscar formas de sembrar semillas de discordia entre la gente de Dios, entre el pueblo de Dios, pero Dios es lo opuesto. Él es un Dios de orden. Por eso no debe de sorprendernos cuando lleguemos a Mateo 18 que vemos un orden establecido para establecer la paz, para encontrar la unidad en la iglesia donde hay pecado y a lo mejor desacuerdos o a lo mejor una doctrina incorrecta. Y así es como nosotros buscamos la unidad, así es como nos enseña la palabra de Dios. Aquí se nos muestra claramente que el Señor quiere que sigamos un orden y este es el proceso que nosotros vemos aquí. Debemos de respetar ese proceso. Vamos a ver el paso número 1 en Mateo 18:15. Si tu hermano peca o tu hermana peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Esto es lo que llamamos una plática confrontacional, privada en amor. Literalmente en el texto griego es enfático, entre tú y él solos, vayan. Nos está indicando que deben de estar los dos solos. Esto es enfático, en privado. Ahora, podemos ayudarnos unos a otros en esto. Cuando alguien quiere compartir algo contigo sobre un pecado, así es como debemos demostrar el amor bíblicamente. Necesitamos amigos fieles, espirituales. Yo los necesito. Hay una tentación muy grande cuando eres ofendido de simplemente presentar el caso y nosotros no lo hacemos así. Nosotros vamos en privado y platicamos. Esto no significa que no va a haber una consejería, pero si lo hacemos con cuidado, no vamos a compartir todos los detalles para no estropear el proceso, pero la idea es que hables con este hermano, no que empieces a esparcir un chisme. Ten cuidado, ve y habla con tu hermano en privado, con tu hermana en privado. Y si ellos persisten, si dice, yo no escucho esto, dile, el Señor Jesucristo esto pide de nosotros, así es de que vamos el uno al otro en privado y este es el paso número 1. ¿Y de dónde obtuvo el Señor Jesucristo esto? Como siempre, del Antiguo Testamento, Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí vemos un mandamiento claro y una advertencia también que se nos da.
Y mira lo que está diciendo aquí. En este caso es contra el hermano que ha pecado. Es una advertencia. Hay que razonar, platicar con esa persona y la alerta es simple. Ve con él. No debes de hacer crecer el rencor contra tu hermano. Ahí lo dice claramente, porque te va a poner en una posición pecaminosa también. Matthew Henry escribe acerca de este versículo: una herida interna es más peligrosa cuando se le permite sangrar internamente. Y así es de que, ¿qué hacemos para sanar esas heridas? Nosotros vamos y platicamos en amor con el hermano. Y cuando yo digo esto, es que no vamos a argumentar, vamos a hablar en amor. Y esta es la manera correcta de manejar la ofensa. Tú vas con tu hermano y si ves aquí, no es casualidad que dentro del mismo contexto tengamos esta declaración del versículo 11. No harás mentira, no mentirán los unos a los otros. Nuevamente, estamos en el contexto de hablar la verdad y así debemos de manejar las ofensas. Aquí se nos dice en el versículo 17 esto, pero si leemos en Levítico 19:16, mira lo que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Lo que está diciendo, no hagas acusaciones falsas, no esparzas el problema. Esto está fuera de orden, va en contra de la palabra del mandamiento de Dios. En este versículo nosotros vemos que está basado Mateo 18. Y mira lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Si alguien peca contra nosotros, no lo vamos a esparcir. Yo voy y hablo con mi hermano. Y esto es fácil de hacer, muy fácil, especialmente cuando somos ofendidos. Lo fácil es hablar con todos y desahogarnos con todos. Pero el Señor dice, eso es pecado. Ve y habla con tu hermano. Un pecado no debe de generar otro pecado. Se debe de detener eso. Debe de haber una conversación, una confrontación amorosa uno a uno, y ahí debe de terminar todo, asumiendo que el hermano escucha. Cuando nosotros chismeamos, cuando esparcimos el problema, vamos a pecar mucho más en la iglesia. Y esa es la antítesis que el Señor Jesucristo está presentando en la iglesia. El Señor Jesucristo quiere que se detenga ese problema. ¿Cuál es lo opuesto? Pues esparcir el problema, hablar con todos acerca de la situación. Y esto va a generar un desorden dentro de la iglesia. Esta estrategia es más brillante que la de Satanás, que es esparcir todo porque genera desorden. El enemigo, Satanás, literalmente puede detener una iglesia completa con un solo pecado, y si no seguimos este proceso que se nos enseña aquí, esta es la forma en la cual debes de manejar este problema. Como dice Levítico, ve con tu hermano. Mateo 18 nos dice lo mismo. Vamos, platicamos él y yo solos y aplicamos este principio que está en Levítico y en Mateo. Y los dos están buscando el mismo propósito. La Biblia Reina Valera nos dice repréndele, pero la idea aquí es muéstrale su culpa, busca convencerlo, muéstrale con la Biblia, busca razonar con él. Es la misma palabra que se usa en Juan 16:8 con respecto al Espíritu Santo, que dice, y cuando Él venga convencerá de pecado. Ahí está esa palabra de repréndele, convencer de justicia y juicio. Debes de ir en amor. Debes de buscar razonar en una manera que el Espíritu Santo va a usar esas palabras, esa situación, y va a traer convicción. Tú dices algo
Y a lo mejor piensas, yo no soy ese tipo de That's not me. persona. Ese I no soy can't go. yo. This is Yo no hard. puedo ir con el hermano. But the Esto es text does not difícil. say, and Jesus does not Pero say, el if your brother texto ni el sins and you Señor love to punch people in the Jesucristo face, then you go. está diciendo que cuando cuando He alguien doesn't say te that. golpea en la cara, And might I say this? It may be vayas. that the quietest here amongst us Y are the best at this. a lo mejor yo And you have a pienso que responsibility to step up. aquí tenemos una responsabilidad muy grande God's gift, delante which de may be Dios y empathy, debemos it may be de love, it may be a gentleness usar that can be used el to break amor, things la in the body of gentileza Christ. que Dios nos ha dado en Again, el there are cuerpo no de excuses. Cristo. No Now, we debemos do need to de say this, lest de we go ir con el around and hermano y confront every desahogar little todo esto y sin. Jesus golpearlo is en la not cara. No, el after Señor creating Jesucristo a nos church está that would take offense in diciendo every little thing. que Él ha This creado is not una a iglesia blueprint for donde taking debe de ser offense at madura y everything manejar and then todos taking that los to your brother. That would conflictos. exasperate one Y another. no And that is debes de certainly llevar not his cada pequeña intent. First Peter cosa 1:8, keep porque eso loving one debería de another ser earnestly. exasperante. Why? Primera de Pedro It covers 4:8 dice, multitudes of tener sins. entre vosotros Proverbs ferviente amor 19:11, porque el good amor sense cubrirá makes one multitud de slow to pecados. anger, and it Proverbios is his 19:11 dice, glory la cordura del to hombre detiene su overlook furor an y su offense. honra es pasar por We alto need la glory ofensa. in the church. Necesitamos más The people gloria of en la God ought to be a iglesia. people who are No podemos patient, platicar por cualquier cosa long-suffering, pequeña. and La willing to overlook iglesia debe de offenses. estar dispuesta a amar y dejar Confrontation is not pasar needed if algunas someone fills ofensas. your parking Así es place de at que church, esto debe de or suceder en la takes your iglesia de seat, Cristo. or you find out they're a Longhorn fan. That actually, case might be made for that being sin, but that's not what we're after here. Y aquí no And estamos so before gearing up for para this eso. confrontation, you should ask this, Antes would de I ir want a this esa done to me over this? confrontación, debemos Am I de perhaps being a preguntarnos a little too sensitive or nosotros mismos, overreacting, maybe a misunderstood, esta misjudged motives? persona a lo Am I mejor hay believing un the best? malentendido, debo de Is this pensar how lo I would mejor allow or de want esta someone persona. to come to me? We ought to A lo think mejor no lo of these estoy viendo de la possibilities manera through adecuada. before Hay going. diferentes Can I posibilidades antes overlook de ir this a in la love and persona. cover this without ¿Puedo yo affecting dejar my pasar esta relationship with the ofensa en person? amor y And really, poder this is seguir the con issue esta for relación Jesus. tranquilamente por el Señor He Jesucristo? desires that there be Eso es reconciliation, lo que restoration desea el within the Señor, que church. haya reconciliación, So que not haya every sin has to restauración be dentro de la confronted. iglesia. Y aquí se nos dice que debe Now, de how do we ser get there? confrontada la persona, pero See, the ¿cómo man lo who confronts hacemos? every little sin No is the man podemos that, were he to confrontar become cada king, would have his pequeño favorite expression, off with his pecado. head. Solo hay We un don't rey take en el reino de offense at Cristo y all no somos things, and we nosotros y need to por know there eso no is nos a difference atrevemos a between usar an la offense corona de given un rey and an orgulloso, offense sino taken. que nos humillamos We don't como take nuestro offense at rey every para little thing. convertirnos en un siervo que por Resolve to naturaleza de su help with posición es this. capaz de And how pecar do we sin become crear that un kind of deseo de person corregir who wisely cada differentiates between pequeño what needs to be brought and error. what doesn't? Hay Someone que writes ser this in prudentes. Ecclesiastes Mire lo 7:20. que dice Surely, he writes, there is Eclesiastés not a righteous man on earth capítulo who does 7, good and never sins. ciertamente Hey, we no ought to hay let hombre that sink justo in. en la tierra. Debe esto There de is not grabarse a en nuestro righteous man corazón. on earth who No never hay un sins. hombre justo en la I'm tierra one of them. que haga el bien y yo soy uno Be de gracious ellos. with people. Y debo de Verse mostrar 21, gracia also, ante las do not personas. take to Versículo heart all 21, the things that tampoco people say. apliques tu corazón a todas By the las way, convey that. cosas Don't que take se offense to hablan. every little thing En that people otras say. palabras, no te Instead, ofendas de he says, todo lo lest que la gente dice, you hear your servant para cursing que you, no oigas a tu siervo for cuando your heart dice knows mal that de many ti. times you yourself have Porque cursed tu others. corazón sabe que tú también dijiste Before we mal go, de we need to otros understand we're muchas not after veces. perfection here, Debemos de ver que and we no hay need to judge perfección en men just as we would nosotros judge y debemos de ourselves. juzgar como Perhaps nos we do debemos de the very juzgar a same things. This is nosotros something I mismos overlook. porque hacemos las mismas Brothers cosas have no y business los going to one hermanos another if these humbling words of truth have deben not de found a mostrarse permanent dwelling. humildes los unos a los otros y no Jesus guardar agrees. rencor We en el turn over to corazón. Matthew El 7, Señor Jesucristo verse está de 1. acuerdo con esto, nos lo muestra en He Mateo says, 7:1. Él "Judge dice, not, that no you not juzguéis be para judged. que no seáis For juzgados, with the judgment you porque con el pronounce, you juicio will be que tú judged." juzgas serás In other words, juzgado. if you're the kind of En otras person who's palabras, going around si judging tú everyone eres for una every little persona thing, que anda taking offense at juzgando a every todas little las thing, personas y confronting, te andas confronting, ofendiendo de confronting, well, cada Jesus is saying pequeña the cosa same y thing's estás gonna happen to you. confrontando, el Señor Jesucristo Be dice, patient, lo be mismo loving. pasa contigo. With the measure Mejor you sé use, it will be paciente, measured to you. ama, porque Why con do la you see the speck medida that is in con your brother's que eye, but do mides not vas a notice the log ser that is in your medido. own?
¿Y por qué miras la paja que está en tu ojo, en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Deja sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás bien cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. Este texto es para ti. Este texto es para mí también. No necesitamos aplicar esto a cada persona y ese es el punto. Debes de ver tu pecado. Deja de ver el pecado en los demás. Mejor ve con amor y misericordia a los demás. Nosotros debemos de tirar el registro de todo lo que nos hace. Si debemos de aprender a amar al hermano, debemos de confesar con nuestra propia boca el pecado que hacemos contra el hermano y vamos a darle oportunidad al Señor que juzgue lo demás. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Él está diciendo, no traigas acusación contra tu hermano si antes tú no te has evaluado, porque puedes ser culpable del mismo juicio. Ese estándar que tú estás usando con el hermano lo debes de usar contigo. Y en esa forma no vamos a tener una conversación improductiva con el hermano. Al contrario, vamos a asumir que hemos hecho esto. El pecado no es tan pequeño, está afectando la relación, no puedo pasarlo, está afectando nuestra relación y yo no quiero pasarlo porque el Señor no quiere que lo deje pasar. ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Cómo lo resuelvo? Nos examinamos a nosotros mismos y ¿qué debemos de hacer? Ir con el hermano. Vamos a Él. Vamos con Él y llevamos la palabra de Dios y buscamos platicar, razonar, buscar el perdón, la reconciliación. Y después de esa reunión, descubrimos que no fue productiva. Él no está escuchando. Hay una obstinación en pecar. Y sigue él pecando. Mi sugerencia es, antes de seguir adelante, que vayas otra vez con él. Quizá otra vez. Y quizá otra vez. Lo hacemos en nuestras familias, ¿verdad? Porque los amamos. ¿Por qué lo hacemos? Esto es asumiendo que esto es algo serio, algo que requiere que platiquemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué vamos al hermano varias veces? Bueno, porque estamos estableciendo varias cosas, que nuestra motivación no es avergonzarlo, nuestra motivación es amarlo, ayudarle, y así vamos a establecer que queremos hacerlo de la mejor manera, que estamos preocupados por él. Le queremos mostrar lo que la Biblia dice para que deje esa obstinación a pecar. Este es el paso número 1. Lo hemos hecho, hemos razonado, hemos pedido al Señor en oración, pero ahora llegamos al punto que el hermano no quiere escuchar. Vamos al paso número 2. Mateo 18:16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Este es el paso número 2. Debes de llevar a 1 o 2 y la base está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 19:15. Este es la forma como se manejaba un caso legal en aquella época. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así es como se debe de llevar a cabo. Números 35:30 dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida,
mas un solo testigo no hará fe So contra Jesus una says, if your brother persona. will not listen to persona. you, El Señor even though you've Jesucristo biblically laid dice out que your si case tu before hermano him no and te he's still escucha a intent on pesar de continuing que to le submit to has his point, presentado keep it with what bíblicamente el Moses caso said, y todavía plead tiene la the case with intención de 2 or continuar en su 3 pecado, others. entonces hay que llevar More testigos. than likely, some of you, Lo like I más have probable in es my que past, varios de have ustedes, misunderstood como this lo he hecho concept. yo en el What pasado, does he mean haya by 2 or 3 entendido witnesses? Does he have mal in mind este these are 2 or 3 concepto. other ¿A qué people who se have seen refiere this, 2 o 3 who've witnessed testigos? it? Well, you can't have that in mind. I mean, that would be No, nice, but most es- likely not. This is interpersonal conflict. este es un These are things that may not have problema been personal. witnessed. ¿A Of qué course, that se would be the case refiere with a a murder esto? that Si alguien ha Moses is talking about cometido as un well. asesinato, como This is dice not the kind of witnesses Moisés, that we're talking about. este no es el tipo de Instead, what we're talking testigos about are finding que pensamos muchas 2 or veces. 3 others Debemos de full of the encontrar Holy Spirit, 2 o 3 personas committed to the llenas del Espíritu who can help Santo, establish comprometidos a la help the verdad, brothers to reconcile. dispuestos a ayudar al This is the hermano para reason la everything must be checked and reconciliación. confirmed, a check and balance kind of Esto system. es algo que debemos de estar Why? seguros. ¿Por Because qué? it's possible that the brother isn't Porque listening es because you're posible que el wrong hermano about the no charge. está It's possible escuchando, that the brother va a isn't negar listening el because caso, he doesn't believe you and he a needs lo someone mejor else no to te confirm it. cree y necesita a alguien So we más que lo bring 2 others in. confirme. Jesus Por says, eso take 1 or llevamos 2 este others along tipo with de you, personas that every charge may be para established. que cada Zechariah acusación 8:16, se you puede remember the llevar a cross-reference cabo. from Ephesians Zacarías 4:25, speak the truth to one 8:16 another, es una says this, referencia que nos these are the dice, things you shall do, estas speak the son truth las to one another, cosas que and habéis render de in your hacer. gates Haced verdad judgments cada that are cual true con and su make for prójimo, peace. This is juzgad what we're según la looking for. verdad y lo Render in your conducente gates. a la These paz. are most likely men of authority, the elders of the Estos community. He's son saying they need to personas en render true autoridad, judgments. And here we have a case where quizás there's a son great líderes need de la for wise iglesia men, y a particularly lo women mejor in son this case as well, personas who que can son render a true conocidas por su judgment that makes sabiduría for en este peace. tipo de This is what situaciones. we're after. Ellos son los que 1 necesitamos Corinthians llevar para 6:1, we buscar read la this, paz. when one of you has Dice a grievance 1 against Corintios one another, 6:1, Matthew o 18:15, ¿Osa does he alguno de dare go to the vosotros law before the cuando unrighteous tiene instead of the algo contra saints? otro ir a Or do juicio you not know delante de that the los saints will injustos judge the y world? no delante de And if los the world is to be santos? judged by ¿O no you, are you sabéis que los incompetent santos to han de try juzgar al trivial mundo? cases? Y si el mundo ha de This ser right here is an juzgado amazing por statement. I'm not vosotros, quite sure what it means. ¿sois Do you know, or do you not know indignos de that we are to juzgar judge cosas the muy angels? pequeñas? ¿O no sabéis So, que hemos de juzgar a los if you ángeles? have such ¿Cuánto cases, más las cosas de why esta do you lay them vida? before those who have no standing in the church? Pues si tenéis say juicio this to sobre your shame. cosas de esta vida, Can it be ¿podéis that there is juzgar no one among you a los wise que enough son to de settle menor a estima en la dispute iglesia? between Para brothers? avergonzarlos lo digo. Pues Paul qué, ¿no hay clearly entre expected vosotros the sabio ni Corinthian aún church, uno que full of pueda sin as juzgar they entre los were, hermanos? to be Pablo full of claramente faithful, esperaba wise que la iglesia de witnesses Corintios who are willing and able resolviera to render sus true problemas judgments por medio de would make testigos for peace. fieles, sabios y This encontrar is la our paz. call. Este es nuestro So who do we llamado. get? Así es de que, ¿qué hacemos? Do we get 2 of our closest friends? Vamos a nuestros amigos más cercanos. This is a process full of integrity. Este es un The 2 proceso de witnesses, as you integridad. continue through the Estos process, you must testigos know, will be que a se part of the mencionan ones aquí who should be standing before the church and deben saying, "This is what we have confirmed." de ser personas que se Much puedan parar integrity delante de in la this. iglesia y que puedan dar find fe de lo que men está sucediendo. who love both, Debemos de encontrar personas truth, maduras, and who will be comprometidas careful in the con la process. verdad, con la iglesia, dispuestas a seguir There este is a proceso. Hay that even in the sin that is brought, that it flips the other way. una posibilidad que happened in the court of incluso law, en this el happens in the proceso church. esto The se witnesses lleve de una are manera there diferente, as even sucede a en la potential iglesia, protection sucede for the one being en la accused. That was corte. Moses' Debemos intent. de dirigirnos con Deuteronomy 19:16 cuidado. says, "If a malicious Deuteronomio witness arises to accuse a person 19:16 of dice, wrongdoing, cuando then se both levantase parties testigo falso the contra dispute alguno shall para appear before the testificar Lord. contra él, For the entonces priests los and the dos judges who are in the office in those litigantes se days, and the presentarán judges shall delante de inquire Jehová y diligently. delante de los If the witness is sacerdotes false, y de los and hath accused jueces his que brother hubieren en aquellos días, falsely, y los jueces he inquirirán shall do to bien. him as Y a si man doeth aquel to other testigo first, the evil resultare person from falso y your hubiere acusado midst. falsamente a su hermano, What is he saying there? será Well, that would be a castigado. case where the church discipline ¿Qué es lo que se flips. nos está diciendo? Que a veces la Now, all of a disciplina sudden, va a leading to ser the other person. corrompida por algún And this falso. can happen as Y well. esto puede suceder. This can be messy stuff. Y esto puede Yet the resultar en important algo truth muy still is the dañino. God truth.
y la Not materially verdad hand va a in hand, ser given enough time, the truth will estropeada. come out. And therefore, before all of us, we lay that on our shoulders so Nosotros that we are debemos de walking tener in cuidado integrity. porque Step estamos 2 then, buscando if la done rightly, provides integridad. protection both for the accuser and the Este paso accused. número 2 And da this applies protección to al everyone in the acusador y al church. No one acusado. is Y esto es para todos en la exempt iglesia. from this process. Nadie está Consider 1 Timothy exento 5:19, do not admit a de charge este against an elder except proceso. on the evidence of Y 2 or 3 considera lo que witnesses. dice Timoteo, aún los Is that ancianos different? entran en este proceso, aunque se No. llaman más Same process testigos. used Es for el an elder mismo in the church. proceso This que se is usa en la assuming, what he's iglesia. saying is, Está you need to first go to your asumiendo que brother. hay un Go, problema. Primero handle it tienes in que ir private. con el hermano, In the case that he manéjalo en does not privado. listen, En el what do caso you que no do? te You escuche, get ¿qué es lo 2 que or 3 haces? others. This is the Tú exact same agarras process 2 o that 3 Jesus is testigos. telling us in Matthew Es el 18:15. proceso que Jesús He's está saying, don't enseñando en bypass Mateo step 18. 1, instead you No go through the pases process. el And the reason is you don't paso publish a número charge without 1. confirmation No vayas of 1 or 2 directo al witnesses. 2. It may get published. A And lo it mejor should if there is a se continuance va of sin, but not a before. llevar al paso número this is 2, the pero no exact debes de opposite brincarlo. of what happens Eso in es our lo world. opuesto que pasa The en nuestro media mundo. does not go Los to medios de find 1 or 2 other comunicación witnesses. no van They don't care a if los there's testigos. A ellos no What do les they importa care? la evidencia. ¿Qué les They don't importa a get ellos? clicks. Ellos likes, quieren share clics, it all likes, over. que se comparta And you toda better la believe when noticia. it's proven to be Y false, do they go mejor, back and correct it? más vale que lo No. creas. Muchas veces Move on to the next. son cosas que no se han Gossip. preocupado de verificar si son verdad, quizás It's son completely mentira. opposite in the church. There's a En la process. iglesia es diferente. This does Hay un not mean proceso that que we tenemos don't que deal with seguir. sin, that we overlook sin. It just means we follow the No process. dejamos pasar el pecado, If pero the elder seguimos el continues in sin, you proceso. can see it here, following the Si process, verse 20, as la for those who persona persist in sin, sigue there's the pecando, obstinate brother, seguimos en el rebuke, proceso. there you are, confronting, Debemos de but look, confrontarlo. confront, rebuke in Pero the presence of all. What is that? mira Step lo que 3, tell it to the dice. church. Tenemos No one que is ir al exempt. siguiente paso, Why? tenemos So que that the rest decirlo a may la stand iglesia. in fear. Y Listen, this esto happens all va a the time in your servir household. de ejemplo para la One child iglesia. needs discipline, you Esto discipline that sucede en child. tu The other casa. kids Tú are, disciplinas right a where they un should be, hijo outside the door y el listening, otro hijo está and they stand in escuchando fear. y ahora comienza a tener seriousness. miedo Discipline really porque happens hay when it's really seriedad dealt en with. esto. Peace and order in the church. Debe de haber paz y orden en la process. iglesia, lo mismo que So that's sucede one en el reason you hogar. bring 2 or 3 other Esta es witnesses. una razón por la That's cual to make llevas sure a the los process is full testigos of integrity. para It would just be to asegurarnos help de them la work it integridad out. del proceso. Philippians 4:2 provides an example. I entreat Euodia and Filipenses Syntyche to agree in the nos Lord. Yes, I dice un ask ejemplo, also ruego a through Evodia y companion help these Sintique que women who sean de un wavered mismo side by sentir side en el with me in Señor. the Asimismo gospel te to ruego a ti discipline. también, compañero fiel, Help que them. ayudes a estas. Take 2 or 3 witnesses for the Lleva purposes, 2 yes, o of 3 establishing the facts, but testigos also y habla to help con ellas. help them work it out. Ayúdales I don't know a if this is the resolver case esta in your situación. household, but in my household, often No sé there's si sin on sucede en both tu sides. casa, pero en mi And they casa may la need mayoría de help. veces hay pecado So you en los bring dos someone who lados loves both. y necesitan ayuda en esa Same situación. goal of Alguien restoration. espiritual que, Step 2. que les ayude a buscar la Now, what if restauración. 2 or 3 witnesses are brought in and ¿Y still qué tal si 2 o 3 will not testigos listen? son llevados y Step la 3. persona no escucha? If he Bueno, vamos al refuses to paso listen to número them, 3. Y si no los tell oyere a it ellos, to the church. dilo a la iglesia. Tell it to the church. Why? Dilo One, a la because iglesia. this is a family ¿Por issue. qué? We've already established Porque this. esta es una In one situación sense, familiar. there may be cases within your own family that everyone has a right to know, and that is the same Y within the family como of en cada God. familia se tiene el derecho de also, saber lo que está sucediendo, pero So that the también family of God might plead with the brother. podría ayudar a suplicar al miembro de familia que ha Here we have a endurecido family su member who has corazón hardened contra la his heart verdad against para the que truth. And so the people of the deje de truth pecar. are to go to La him with iglesia the puede truth. apoyar And orando. again, I told you, Y this whole otra process vez, oozes with este integrity, and here it goes proceso again. debe de ser Tell it dentro before the de un church. marco de integridad. Cuando se dice a frank. la iglesia, And now it's debemos jumping de checar in. nuevamente. Is this the truth? Esto es verdad. Motivation is the same. La motivación es You la don't misma. tell it to the church because you Tú desire no to se lo embarrass dices a la him. iglesia porque don't share quieres all the hacer juicy sentir mal a la details, persona. Hay but you ciertos share enough so detalles the que church no may dices assist in
pero la iglesia puede ayudar en la restauración también. Ese es el paso número 3. Ahora el paso número 4, Mateo 18, 17. Y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Básicamente, tú lo vas a tratar como si no fuera un creyente. Pero es algo importante que debemos de tener en cuenta aquí. El Señor Jesucristo, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, Él quizás sea un creyente, tú no lo sabes, solo el Señor lo sabe. Nosotros lo tratamos como incrédulo, pero quizás sea un creyente que está actuando como un incrédulo. Mateo, el recaudador de impuestos, dice que debemos de tratarlo así, trátalo como a mí. Yo quería ser evangelizado, yo quería que alguien me amara, me confrontara y me mostrara que estaba yo equivocado en amor. A lo mejor es complicado decírselo a la iglesia. Debes de tratarlo como gentil y publicano. Y eso es complicado, es difícil. Lo que vemos nosotros en la historia de la iglesia es que se trae más dolor si no se sigue este proceso. Una razón por la cual la iglesia moderna no lo practica es porque no se quiere meter en problemas, pero debemos de hablar la verdad y nosotros debemos de obedecer la verdad y debemos de seguir este proceso. Este es el proceso de la disciplina de la iglesia, siempre en orden, siempre con paciencia, siempre llenos de amor, siempre buscando la restauración, siempre buscando que todo se haga para el Señor en integridad. Y más rápido me voy a ir. La autoridad de la disciplina de la iglesia. Este es nuestro punto número 2. Versículo 18, Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo no ofrece autoridad ilimitada para la iglesia, como algunas iglesias lo han tomado, sino que es un versículo para asegurarse de que la iglesia está haciendo todo bajo la autoridad de Dios. El Señor Jesucristo dice en Mateo 17, 18, Pedro acaba de confesar que Jesús era el Mesías. Entonces el Señor dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te serán dadas las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Usa el mismo lenguaje basado en esto. La iglesia tiene la autoridad de pronunciar lo que Dios ha pronunciado y de aplicar las normas que Dios ha revelado aquí. No tenemos autoridad para declarar lo que Dios no ha declarado, para generar convicción basada en nuestras preferencias o corazones, pero lo que Dios ha hablado le ha dado a su gente la autoridad para emitir esos juicios verdaderos. Eso mismo que Él dijo, así para que nosotros podamos llevar a cabo la disciplina en la iglesia en amor, para que traiga gloria a Dios. Y aquí hay una promesa en el último versículo, Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre es importante, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí habla de una buena actitud, la correcta, con integridad. Dice aquí que el Señor está ahí. Toda la disciplina debe de llevarse a cabo arraigada en lo que enseña la palabra de Dios. Una cosa más, y esto no se puede dejar de lado. El último versículo encierra todo lo demás que hemos estado hablando. Aquí hay una promesa de la disciplina
en la iglesia, Mateo 18, 19, 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Este es un versículo muy mal utilizado. No promete el Señor estar en nuestras congregaciones pequeñas. Él siempre está, Él es omnipresente. Claro que Él está cuando hay dos o tres. No necesitas a otra persona para que donde dos o tres estén congregados, ahí está el Señor. No, el Señor es omnipresente. Lo que está aquí es una promesa muy especial dada a la iglesia. Cuando nos ayudamos los unos a los otros en la reconciliación, hay una promesa muy especial de parte del Señor. Otra vez nos lo dice, si dos o tres están ahí, estos son los testigos de los que hemos hablado, que han sido parte del proceso. ¿Qué es lo que están pidiendo estos testigos? ¿Qué es lo que están buscando? Están pidiendo algo en su nombre. Si usamos el contexto, ¿qué es lo que están buscando? Restauración, diciéndole, por favor, Señor, ayude a esta persona a ver, dele sabiduría, paciencia, amor. ¿Y sabes qué? Si tú has sido involucrado en una confrontación, déjame decirte algo, se requiere sabiduría. Necesitas sabiduría. ¿Y cómo puedo obtener esa sabiduría? El Señor Jesucristo dice, esto tiene que ser llevado a cabo en mi nombre. Hay una gran cantidad de sabiduría que se necesita y solo la podemos obtener de parte del Señor. ¿Cómo sabes si realmente tu hermano te está escuchando o no? ¿Cómo puedo yo saber lo que es verdadero o no? ¿Cómo puedo evaluar las situaciones correctamente? A lo mejor yo estoy equivocado, hay cosas que no he visto. Se requiere mucha sabiduría para discernir en una situación. Y te puedes perder fácilmente, excepto que Jesús cumpla esta gran promesa que se nos da. Una promesa tal como la de la gran comisión. Yo estaré con vosotros. Aquí en la solución de conflictos hay una promesa de parte del Señor. Si tú hablas en amor, si tú buscas la reconciliación, yo estoy ahí contigo. ¿Por qué? Porque esa es mi voluntad. Ellos están ministrando en mi nombre. El gran pastor te va a ayudar a restaurar esta relación. Si tú pides ayuda, ese es su deseo. Él te va a ministrar. Esa es su voluntad. El Señor vino a una misión y no quiere que ninguno se pierda, al contrario, que todos sean resucitados. Aquí tenemos una gran promesa de parte de Dios. Yo no voy a perder una sola oveja. Así es de que, ¿qué estamos haciendo en este proceso? Oramos y pedimos por ayuda al Señor. Señor, por favor, ayúdeme, deme sabiduría, dame paciencia, verdad. Y sabes, el Señor nos va a ayudar. Todos, cada uno de nosotros necesitamos ayuda. Aquí hay una promesa muy grande que es verdadera. Y esta promesa no está basada en nosotros, es basada en Él. Esta es su voluntad. Esto es lo que Él quiere mientras pasamos a la mesa del Señor. Este es otro sacramento que el Señor ha dado a la iglesia. Una cosa que hace el proceso de la disciplina es que trae convicción a nuestro corazón. Y antes de confrontar a tu hermano, tienes que confrontar tu corazón. Y una de las cosas que no se quiere es examinarse a uno mismo. Por eso uno no va en el proceso de la reconciliación. Y es lo que tenemos aquí en la mesa del Señor. Venimos delante del Señor. Buscamos que nos examine
y pedimos que Él nos analice. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Los sugieres van a venir, van a pasar los elementos, el pan, la copa, y yo les animo que mientras reciben este pan, esta copa, que tomen el momento de analizarse y pedirle al Señor que analice su corazón. Como dice Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino eterno. No escudriñes el corazón de mi compañero, sino el mío. Recuerden que aquellos que necesitan pan libre de gluten en medio lo van a encontrar. Los sugieres van a pasar los elementos y mientras ellos pasan vamos a orar. Señor, gracias por su palabra, la cual es clara y nos enseña de su amor, el amor que usted tiene para su novia, la iglesia. Señor, no solo le amamos a usted, amamos la iglesia, porque usted se ha dado. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue entregado. Su sangre fue derramada para que nosotros tuviéramos perdón de pecado. Señor, como resultado de eso, no simplemente nos justificó, sino que nos santificó. Mientras caminamos, Señor, juntos en este peregrinar, ayúdenos, Señor, a enfocarnos en eso. Ayúdenos para traer, Señor, al camino a aquellos que han sido engañados. Denos sabiduría, Padre Celestial, para alcanzar a estos hermanos y compartir el Evangelio, que sus ojos sean abiertos, que sean restaurados, porque su voluntad es que ninguno se pierda. Oramos, Padre Celestial, lo pedimos, Señor, que escudriñe también nuestro corazón, que le busquemos de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.